Bueno, vamos a la mesa de diálogo porque se va a poner buena. Ya llegó Renata Turrent, Alina Duarte y el sensei Ramiro Padilla Tondo. 3 pesos pesados para dejar la víbora chillando. Te saludo con mucho gusto, Renata. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ya. Hola, querido amigo Vicente, qué gusto estar contigo y con mis compañeros y por supuesto con la audiencia. Gracias, Renata. Alina Duarte, ¿cómo andas? Muy Hola, buenas tardes. Acabamos de cruzar para las tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de estar aquí nuevamente con todos y todas ustedes. Un abrazote a todos. Gracias, querido Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo te va, sensei? ¿Dónde andas? Aquí en el hermoso y bello puerto de Ensenada, Baja California. Bueno, a ver, déjenme preguntarles porque seguramente escucharon con qué vengo a la mesa de diálogo, pero además déjenme poner Rosalía, Sheinbaum, Adán Augusto, el Senado, Lili Téllez, todo esto que ya escucharon. Pónganle Sandra Cuevas y por sus chicharrones, que porque sus chicharrones truenan, ella va y no le importan los permisos. Agréguenle lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que para confundidos y ofuscados, ahí están Dresser, Sheridan, Murayama, Lorenzo Córdoba. Ayer Paco Cruz hablaba de desquiciados. Hoy yo les digo desesperados. Hoy yo les digo que no tienen brújula. ¿Qué ves tú, querida Renata Turrent? Inicio contigo. Ante tanto relajo y pareciera que en la oposición no dan una. Imagínate, se tienen que colgar de que Enrique Krause anda escribiendo en el Washington Post que el presidente los pone en peligro de que los asesinen con sus críticas por no afines a la 4T. A ver, cuéntame, ¿con qué iniciamos, Renata? Bueno, a mí sí me gustaría iniciar con esta Maca que mencionabas hace rato, porque creo que el tema de Rosalía y de los conciertos públicos da muchísimo para qué hablar, pero es muy interesante cómo creen estas Macas o estos personajes que salen en sus programas a decir, vayan al concierto y después voten por quien quieran. Pues sí, precisamente eso es lo que plantea la 4T, que sean derechos para todas las personas y que la gente haga uso de esos derechos. El gobierno de los gobiernos de la 4T locales y por supuesto el federal entienden la cultura, el entretenimiento como un derecho para el pueblo y que no solamente quien pueda pagar un concierto pueda hacerlo, sino que los gobiernos tengan esa responsabilidad de otorgar a su pueblo diferentes tipos de eventos culturales. En este caso es Rosalía para gente más joven quizá, pero estuvo Serrat, hay diferentes actividades públicas y gratuitas en la Ciudad de México y en otros estados que hacen de este país y de estas ciudades gobernadas por la 4T espacios de derechos para las personas, para todas las personas, para que todo el mundo pueda ir. Y sí, que cuando llegue la elección, cada quien vote por quien quiera, ¿no? Es una obviedad lo que está diciendo, parece que está descubriendo la democracia, pero afortunadamente este tipo de comentarios obvios, por no decir otra cosa, nos da pie para explicarle a la gente justamente cómo se conceptualiza la cultura para la 4T versus para otros grupos políticos u otras ideologías donde consideran que el entretenimiento debe ser simplemente accesible para quien tiene dinero para pagarlo. Y no solo el entretenimiento, la salud, la educación y un montón de etcéteras, que desde el neoliberalismo se ha entendido como algo que solamente pueden acceder quienes tienen dinero para pagarlo, ¿no? Y acá en la 4T se propone lo contrario, ¿no? Esto debe ser público, debe ser accesible para todas las personas. Entonces, nada más como para contestarle a esa conductora Maca, que dicho sea de paso, si ustedes escuchan sus podcasts, están llenos de tergiversaciones y falsos datos o datos a medias, entonces nada más para que tomen con precaución, porque muchas veces en ese programa se dicen datos incorrectos.
Y creo que lo de Krause es muy interesante también, y quizá lo puedo hilar brevemente con estas tergiversaciones o estos datos que suele dar la derecha o los comunicadores de la derecha. Hoy el Héctor Alejandro Quintanar, que si no lo siguen en Twitter es fantástico y hace unos hilos fenomenales, hoy hace una lista de lo que ha dicho Krause a lo largo de los años, ¿no? Y les leo muy de volada los disparates que dice, que ha dicho Krause. Krause en 2006, bueno, Krause también dijo el espectáculo del líder tropical, o sea, todas estas ideas racistas y clasistas sobre el presidente López Obrador vienen también de Krause. Pero también Krause en el 2006 dijo, AMLO podría pelear con Estados Unidos. En 2017, AMLO podría ser soviético. En 2018 dijo, AMLO podría ser Chávez. En 2019, AMLO podría reelegirse. Esta es una mentira que dijeron y nunca se han hecho cargo de la mentira que trataron de instaurar, o de esa narrativa que trataron de instaurar. Y Krause en 2023, por supuesto, algún crítico de AMLO podría ser asesinado, como tú ya bien decías. Esto para cualquier comunicador o comunicadora, si nosotros tres aquí en la mesa, Ramiro, Alina o una servidora, saliéramos a decir disparates de este tamaño a lo largo de más de una década, bueno, pues es que ya no nos darían espacios en medios de comunicación con justa razón, porque estamos diciendo disparates, ¿no? Estamos diciendo fantasías. Lo increíble es que personas como Krause siguen teniendo espacios a pesar de haber augurado cuestiones que nunca sucedieron, como esa de que se va a reelegir AMLO, etcétera, ¿no? Como muchos otros. Y esto solamente se explica con el dominio total de los medios de comunicación por parte de la derecha neoliberal. Entonces, tanto Maca como Krause, creo que son, y Loretz y un montón de comunicadores en el mundo neoliberal, es interesante retomarlos y recordar que una y otra vez dicen mentiras con total impunidad, y siguen saliendo en medios de comunicación a continuar mintiendo, mi querido Vicente, mi querida Alina y mi querido Ramiro, y por supuesto a la audiencia. Pues es que también pone sobre la mesa algo. Si nosotros dijéramos una grosería de ese nivel, porque es una grosería, una falta de respeto, no, la gente misma se alejaría de nosotros. Yo, cuando me llamara Renata, diría, ¿quién me llama? Dígale que no estoy. No, no se crea. Pero carajo, qué bueno que lo pones sobre la mesa, Renata. Alina, de la misma manera pregunto, ¿cómo es posible que aceptemos un análisis del perrito meón, por ejemplo, de Enrique de la Madrid, o los gritos de Lili Telles, o todos estos personajes que se supone generarían un debate, pues más o menos de altura, pero no sé, yo también escucho tus comentarios, querida Lina. Pues mira, yo creo que esta matriz de opinión, ¿no?, de la derecha, pues raramente la vamos a ver descansar en realidad, así como tienen un lado, ¿no?, de actuar en lo económico a través de cierto sector empresarial, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, pues parte de este entramado tiene que ver con los medios de comunicación y la imposición de narrativas hegemónicas que día y noche han venido haciendo esto que dice Renata, a su vez retomado, ¿no?, de Héctor. Pues lo que vemos es cómo van cambiando estas narrativas, y no solamente en el caso de México, sino en todos los gobiernos progresistas de la región. Se han inventado oleadas de pensamiento, pues más que pensamiento, en realidad de chismes, ¿no?, de cómo es que los gobiernos buscan que seamos comunistas, come niños, etcétera, etcétera, y eso ha permitido que se articulen los medios corporativos históricamente, y hay datos, de verdad es una tragedia tener que esperar casi medio siglo a que la CIA y el Departamento de Estado desclasifiquen estos documentos, pero ahora ya pueden ir a ver lo que ocurrió realmente dentro del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, en 1973 con el golpe de Estado. Estados Unidos invirtió una cantidad de millones y millones de dólares, y eso lo narran los propios senadores, el propio Departamento de Estado en estos archivos desclasificados que son libres en internet, los puedes encontrar, de hecho, con bastante facilidad, cómo es que Estados Unidos invirtió una
campaña brutal en la radio, en la televisión, en todos estos voceros que se dicen objetivos, neutrales, y que al mismo tiempo sabemos que detrás de ellos hay toda una maquinaria, una ingeniería mediática para sostener mentiras de si Andrés Manuel es un peligro para México, o si con un concierto van a lograr que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Entonces, este es el pan de cada día y bueno, y por fortuna, yo celebro que hoy la gente les conteste, ¿no? Sin más, y sea un debate público que no teníamos hace muchos años, el decir, bueno, si con conciertos hubiesen ganado las presidencias, además conciertos en el Zócalo, ¿no? Una visión sumamente centralista de la situación, ignorando que hay otros tantos estados, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, pues evidentemente ya habríamos visto a Marcelo Ebrard como presidente de la República, a Miguel Ángel Mancera, ¿no? O bastaría, imagínense, hacer conciertos para que quien quiera aspirar al Palacio Nacional, entonces llegue. Pero yo creo que hoy lo que hay que estar rescatando todo el tiempo es que la gente ya está no solamente despierta, sino en una capacidad de debate, en una capacidad de respuesta que no teníamos hace 4 años. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en esta politización del debate público, en ponerlo todo sobre la arena, y también tenemos un gran reto, porque hace unos días revisaba esta encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde decía esto, que más del 97% de los mexicanos todavía ven la televisión abierta, es decir, estamos ante un monstruo todavía, no es que ya se haya ido la televisión como la conocemos, más bien es como metemos este grado de debate, de concientización, diciéndole a la gente que sea muy crítica al momento de consumir estos contenidos, no solamente informativos, sino también a través de toda esta lógica de las telenovelas, ¿no? Que pues te logran sembrar esta cultura racista, discursos de odio. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos un gran reto, pero también el hecho de que hayamos, nos hayamos hecho cargo, ¿no? También de nuestro rol en las redes sociales, creo que eso va aminorando la participación de estos discursos, y también no hay que negar que no hay que subestimar a la derecha, ¿no? El hecho de que estén electoralmente derrotados no significa que ya no estén, que ya no existan, que incluso ya no se estén radicalizando. Hoy vemos discursos de odio como América Rangel, acciones como las de Sandra Cuevas, que no teníamos hace un par de años, y que eso habla también del desespero de un ala de la derecha para aspirar a cualquier espacio de toma de decisiones, de poder, para radicalizar también sus acciones hacia la derecha. Y pues también con el escenario, con eso cierro, el escenario internacional no parece muy benévolo cuando vemos que la administración de Joe Biden está haciendo un total fracaso, y en caso de que no encarcelaran a Donald Trump, pues también tendríamos un personaje ahí muy de ultraderecha presente en la vida internacional, que apoyó a gobiernos como Jair Bolsonaro y a personajes de la región. En México, Eduardo Verástegui, que nomás no despega, pero yo creo que hay que mantenernos todavía alertas, Vicente. Me hubieran dicho antes que se puede ganar votos con un concierto gratuito, me hubiera llevado al Laberinto, a la Concentración, al grupo Tormenta de Navojoa, Sonora. Mi querido Ramiro, no te mi sarcasmo. Presidente. ¿Cómo ves, Sensei? No, pues si eres de los seguidores de los mártires de la música agropecuaria, pues es asunto tuyo, cabrón, pero. La música agropecuaria, pinche clasismo, ¿no? De estos que se dicen intelectuales. Así es, mira, de hecho, pues yo soy el culpable del término, ¿no? Por estar jodiendo se hizo famoso, pero bueno. Vamos viendo, porque tiene que ver con el asunto de los discursos. Hay un tuit de la excelente y maravillosa lingüista Violeta Vázquez Rojas, le voy a pedir a producción, ahí está, mira, es lo que los regímenes anteriores le llaman polarización a un fenómeno que no comprenden porque nunca imaginaron qué pasaría, que su opinión ya no le importa a casi nadie. No es polarización, doctora, es su recién adquirida irrelevancia. Y este tuit se da con respecto a una contestación que le da a Denise Dresser cuando se tira al piso. Pero viendo ya la circunstancia de la construcción de una nueva intelectualidad, lo hemos hablado extensivamente a través de Facebook y otras plataformas. Aquí
Sin censura tuvimos el debut de uno de los grandes, que es Alejandro Rosado, que escribió un libro maravilloso que se llama Las coordenadas históricas de la 4T, lo que hemos visto con el doctor Francisco Sepúlveda Cañamar, por ejemplo, que lo acusan de soberbio, pero como es científico y se la pasa rompiéndoles en su madre a los fachos, porque pues a eso se dedica, es científico. Esta nueva construcción, porque sí, obviamente, Alejandro Rosado, hablando de los intelectuales de la 4T, Alejandro Rosado que habla de la construcción de una intelectualidad que viene de manera periférica, que de poco va ganando su lugar. Yo se lo dije a él en una presentación que hicimos. Esta periferia va ganando poco a poco un lugar en la centralidad, y lo que era la centralidad, que en este caso, gente como Krause, Bartra y todos ellos, que obviamente lo hemos dicho, hemos tenido discusiones. Bartra, cuando arma la compilación de Anatomía del Mexicano, y cuando arma o cuando escribe La jaula de la melancolía, que me parecen libros muy buenos, de allá de los 80s y los 90s, me parece muy bueno, pero cuando ya escribe Regreso a la jaula de la melancolía, que es un libro escrito con el hígado y desde el rencor, porque las cosas no le salieron como le tenían que salir, o bien como lo planteaba Renata al principio, ¿no? Aquel ensayo del Mesías tropical, que se le dio una difusión grandísima, ¿no? Para perjudicar la visión de los electores en el 2006, que después se convirtió en el famoso fraude comprobado por un montón de científicos. Pues obviamente da una idea clara de cómo está funcionando la intelectualidad en México. La intelectualidad, digamos, tendremos que redefinir los términos, lo que es una intelectualidad ya inorgánica, esto es, ya no sirven a los intereses del Estado, porque no entendieron que este discurso, este trabajo que se había hecho, hay que recordar, tiene mucho que ver la cortina de hierro. Cuando llegan, pues obviamente Fukuyama con El fin de la historia, o llega el viejo vicioso de Samuel Huntington, ¿no? En el choque de civilizaciones, y mucha de la intelectualidad mexicana se compra el discurso de que pues ya no regresaría la izquierda o el socialismo jamás, pero pues se olvidan ellos, que son historiadores, que la historia no es lineal y que la historia es para adelante y para atrás, o sea, siempre podemos regresar, ¿no? A esta dinámica, como diría Julio Verne, del eterno Adán, ¿no? Entonces, esta circunstancia en la cual obviamente el discurso de estos intelectuales orgánicos, que todavía tienen algo de poder. Yo, de hecho, la medida que tengo, mi querido Vicente, Renata, Lina, la medida que yo tengo es cuando voy de visita con mi madre y nos sentamos a ver las barras de los programas de noticias. Y mi madre nomás voltea a verme, nos sentamos en el sillón, y yo, este pendejo ya está. Y además, ¿qué? Ya le explico, ¿no? Pues este cuate que sale en esta barra de opinión ha hecho tal y cual mentira, ha sido protofascista, y mi mamá explica, dale, me puedo explicarle a mi madre, que es buena lectora. Le digo, es que eso es, al final de cuentas, es como estar atrapados en el tiempo, como que hay un discurso caduco que ya no se adecua a esta modernidad. Y entonces, obviamente, cuando ves el cúmulo de voces emergentes diciéndole, señores, hay otro país, hay un país que podemos construir desde la comunidad, desde la solidaridad, que es lo que son las bases que están plantando para la próxima generación. Pues obviamente estos cuates, como bien decías ahorita en el reportaje con don Julio Roa, pues obviamente estos cuates, un intelectual que te compra un departamento de $1 millón, pues no es un intelectual. El intelectual de verdad pues anda pateando el bote la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, y realmente pues su intención es generar capital cultural, no generar capital económico. Entonces la intelectualidad mexicana, que se preocupó más por hacer negocios que por generar capital cultural, pues no tiene ya lugar en la historia mexicana. Y va a ser terrible, ¿no? Que haya digamos, que su legado esté comprometido porque no entendieron. Yo no creo, y lo digo y lo reafirmo ahora, yo no creo que en unos años vayas a una universidad y esté la sala Enrique Krause, ¿no? O haya, o como en Francia, hay un centro de estudios de Enrique Krause en Francia, por su contribución a la historia, ni de Aguilar Camín, ni de Batra, ni nada de ellos, ¿no? El que probablemente se podría salvar es Gabriel Said antes de que se fuese al lado oscuro, pero obviamente sí es esta circunstancia donde los intelectuales que fueron orgánicos al Estado han llegado al punto de que es terrible que estén como en las películas de los Avengers, ¿no? Que se estén así volviendo arenitas, se estén desmoronando, mi querido Vicente. Hablando de estas cosas, hace rato presentaba para la audiencia los dichos de Roger Bartra, alguien que se perdió en el camino. Dice que el pueblo es medio tonto porque no entiende, y esta cuarta transformación no tiene intelectuales inteligentes. Dios,
perdónalo. No sabe lo que dice. Échalo otra vez, David, por favor. Porque López Obrador no tiene en su entorno un grupo de intelectuales preparados e inteligentes que puedan traducir el flujo elemental y primario de las mañaneras a un discurso coherente. La derrama cotidiana de palabras tiene como objeto lo que el presidente llama el pueblo, con comillas, que no absorbe discursos sofisticados y no parece que nadie pueda traducirlo a una versión inteligente y coherente. El régimen carece de una intelectualidad. Ya, déjalo, mi querido David. De hecho, Violeta Vázquez Rojas dice, mi intelectual perdido favorito Roger Bartra sigue pensando que su labor es la de sofisticar discursos, lo cual no es otra cosa que arrebatar el entendimiento común a la gente ordinaria y cristalizarlo en un vocabulario que solo comprenden ellos. Las mañaneras le devuelven a la gente el entendimiento de lo público sin necesidad de traductores que en lugar de aclarar ocultan el entendimiento en un discurso abigarrado y distante. Los intelectuales de élite se volvieron ociosos en una sociedad que ya no los necesita, dice Violeta. Y en este sentido, pues, hablando de la intelectualidad, hablando de estas cosas, Elena Poniatowska recibirá a la Belisario Domínguez y el presidente ya dijo que no va a ir para cuidar la investidura presidencial porque pues andan muy, lo voy a decir yo, andan muy rabiosos. Anda la perra brava en el Senado de la República, entre gritos, entre patadas y sombrerazos. El presidente, obviamente, con visión, dice, yo no me voy a prestar a ese jueguito del PAN, de la oposición. Mi querida Renata, creo que no vamos a criticar al presidente aquí, en el sentido en que lo hemos dicho una y otra. Es más, si aplaudí que no aprobaran la comparecencia de Adán Augusto y de Marcelo, porque es echárselos a los leones, por cómo están las cosas en el Senado, pues que el presidente aplauda desde Palacio Nacional a Elenita Poniatowska, pero pues no hay necesidad, no es necesaria la presencia del presidente en el Senado, a menos que tú me digas otra cosa, Renata. No, estoy totalmente de acuerdo. No tendría ningún sentido, como él lo dijo hoy en la mañanera, ¿no? ¿Para qué les voy a ir a dar el gusto a que me hagan algo ahí cuando no tiene ninguna necesidad? Y estoy segura que Elenita Poniatowska sabe perfectamente el cariño que el presidente López Obrador le tiene. Entonces, y así lo hizo años pasados, ¿no? Me parece que ningún año de su sexenio ha ido a la entrega. Por la misma razón y creo que tiene toda la razón. Si tuviéramos una oposición más seria, por supuesto que habría condiciones para que él pudiera ir, pero dada el nivel, como ya bien decía mi querida Lina ahorita, de la oposición, con personajes como los que ya conocemos, Kenia, Xochitl Gálvez, etcétera, pues sabemos y otros, ¿no? Álvarez y Casa, etcétera, y sabemos perfectamente qué tipo de comportamiento tendrían con el presidente, entonces por supuesto que no. Y en cuanto a lo que menciona Bartra, es muy interesante que se desnuden de esa manera, es muy interesante, verdaderamente para mí es algo inédito el hecho de que se atrevan a decir tan transparentemente que piensan que la gente somos tontas. Me impresiona verdaderamente, o sea, creo que no les ha pasado por encima no solamente estos 4 años y medio del presidente López Obrador, sino toda su carrera, donde les ha dado revés tras revés y les ha ganado una y otra vez, no solamente la narrativa, las políticas públicas, las reformas, las elecciones, digamos, el presidente López Obrador les ha ganado las batallas en todos los ámbitos, ¿no? A pesar de las instituciones que trataron de impedir electoralmente que el presidente López Obrador llegara al poder, y aún así siguen viendo al presidente López Obrador y a quienes seguimos su proyecto, apoyamos su proyecto, como tontos, como borregos, como gente que no entendemos, y ahora sí que tonto es el que cree, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ¿no? Creo que es una frase bellísima y muy sabia del presidente López Obrador, que la oposición no se ha querido dar cuenta
y por eso siguen insultando a la gente y luego se sorprenden cuando llegan y tocan la puerta a pedir un voto y pues por supuesto que nadie se los da, pues nos llevas llamando tontos, irracionales, idiotas toda la vida, pues como, ¿por qué creerías que vamos a votar por ti? Creo que Violeta pone un punto sobre la mesa interesantísimo sobre cómo es que esta gente que había vivido toda su carrera de traducir, y si me están escuchando nada más estoy haciendo unas comillas gigantes, traducir el discurso público, traducir lo que en realidad la gente tendría que entender de esta gran cosa complicada que es la política, que ninguno de ustedes, porque son tontos e irracionales, pueden entender. Fíjense, miren, yo estoy aquí para explicarles lo que es. Pues el presidente López Obrador plantea que la vida pública y que las políticas públicas y que las reformas y que las decisiones que nos afectan a todos y a todas son material para discusión de todas las personas, que no existe la política es para todos y todas, no existe tal cosa como los expertos en materia electoral y solamente ellos y ellas pueden debatir al respecto. No. A partir de que el presidente López Obrador se vuelve presidente y mediante las mañaneras tenemos a todas las personas de clase social, de todas las clases sociales que siempre habían sido excluidas del debate público, hablando de las reformas electorales, hablando de la importancia de reformar el Poder Judicial, hablando de por qué es importante voltear a ver al tribunal y si sus atribuciones, si están abusando de las atribuciones, que por supuesto que están abusando de sus atribuciones, hablando de la reforma eléctrica. Recordemos cómo el pueblo estaba hablando explicando por qué Iberdrola se había colgado de las líneas de transmisión de la CFE que habíamos pagado todos con nuestros impuestos. Es increíble ver la sabiduría, el nivel de debate público en la gente, y eso pues no les gusta porque les quitaron su chamba. Y les quitaron, no solamente les quitaron su chamba, les quitaron esa etiqueta de expertos que les daba muchísimo prestigio entre sus amigos y se podían hacer así en las comidas de donde pedían vinos de miles de pesos. Se les acabó, ¿no? Se les acabó el monopolio del debate público, porque ahora el debate público, la opinión sobre las políticas públicas es de todas las personas, de todos los mexicanos. Y por eso odian las consultas populares, mi querido Vicente, mi querida Lina, mi querido Ramiro. Los odian las consultas populares porque creen que la gente es tonta y porque cree que la gente no tiene la capacidad de decidir si se debe construir un aeropuerto que se va a hundir año con año, o si se debe construir una cervecería donde no hay agua, porque claro, ellos piensan muy bien, mucho mejor que la gente. Sí, hay que construir una cervecería donde no tenemos ningún tipo de agua, cuando para hacer cerveza se necesitan muchísimos litros y litros y litros de agua, ¿no? Claro, la racionalidad está ahí. Es que de verdad es como el mundo al revés, ¿no? El sentido común ahora se les arrebató de las manos el monopolio de lo que ellos creían que era el sentido común, que con todo respeto, generalmente la opinión que tienen los neoliberales es contraria al sentido común, y ahora la gente puede debatir y decir, espérame un momento, por supuesto que no tiene ningún sentido hacer una cervecería aquí, y entonces en una consulta popular la gente opina y les echan atrás sus ideas que por supuesto eran contrarias al sentido común, pero que traían ahí una cuestión económica muy jugosa y que por eso les interesaba. Entonces, para mí, uno de los cambios más importantes de la Cuarta Transformación que se deriva de las mañaneras tiene que ver con quitarles este monopolio de la discusión y del debate público, y que nos permite que todas las personas en redes sociales, en espacios alternativos como este, en la calle, por teléfono con nuestras familiares, ustedes hablen con sus familiares. Para mí es increíble. Yo hablo con mi abuelita, que jamás había podido meterse a opinar de los temas públicos y ahora está enterada de todo. Lo mismo mi mamá, que jamás en la vida le habían preguntado su opinión de nada, y ahora se escucha todos los programas, incluyendo por supuesto y tiene una opinión muy profunda y muy politizada
de todos los temas, gracias a las mañaneras y gracias a que se amplificó estos espacios donde podemos debatir todas las personas, mis queridos compañeros. Así es, mi querida Lina, también te escucho. Pues yo creo que no me cansaré de decir que estamos viviendo tiempos excepcionales en donde tenemos lo maravilloso de esto es escuchar a la gente teniendo conclusiones de lo que hacen sus gobernantes, lo que hacen instituciones que jamás estábamos al pendiente de sus debates, sea la Cámara de Diputados, sea la Cámara de Senadores, sea la Suprema Corte de Justicia. Vicente, yo no recuerdo que en algún otro momento la gente estuviera consciente de quiénes eran los magistrados, y me refiero al nivel de debate público, porque no había una diferenciación incluso en términos de las diferencias entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy sabemos que hay grandes retos dentro de cada una de estas instancias, y esto que escuchábamos hace unos minutos, este audio de prácticamente pendejeando, ¿no?, a la gente, diciendo no tienen grandes intelectuales que logren traducir, ¿no? Es que no hay nada que traducir. Ese es el problema, que ellos estaban acostumbrados a que pocas manos, en pocas cabezas, se idearan estos grandes discursos, le decían por ahí, esta autonomización del personal político, en la cual solamente unos cuantos son capaces del quehacer político, como si todos los días lo que hiciéramos no fuese profundamente político, el hablar con nuestras familias, el ver la mañanera, el ahora, ¿no?, consumir estos espacios independientes. Todas estas acciones siempre han sido profundamente políticas, pero se nos arrebató a un sector de la sociedad, sea por prietos, por mujeres, por jóvenes, por indígenas, por trans, por lo que sea, se arrebató la voz a todas y todos. Y ahora, ¿no?, este sector que estaba acostumbrado a levantarse, tomar café y decir hay que pensar esto, se está viendo en un conflicto bastante fuerte, porque además eso les representa que les trastoque el bolsillo, ¿no? Ya también encuentran esos grandes espacios donde el chayote les sea redituable, en donde tengan que esmerarse y desquitar la chuleta, porque también cuesta más trabajo para ellos imponer narrativas. Y hay gente, evidentemente, que todavía es muy susceptible de estos discursos, que no entienden en tiempo real la trascendencia de lo que estamos viviendo. Y esto no solamente de las derechas, sino también de un sector de la izquierda, que no entiende que este proceso de la Cuarta Transformación lo hacemos personas, ¿no? Y somos personas con contradicciones, con errores, pero también se tiene que exigir y se tiene que ser partícipe de este proceso, así sea lo mínimo, en rendir cuentas a los funcionarios, en acompañar a los representantes populares, en demandarle a todos los niveles, tanto de la función pública como de lo legislativo, de cualquier instancia, incluso también rendirle cuentas a estos, exigirles cuentas a estos que se dijeron periodistas y que lo que vimos es que estuvieron en una complicidad absoluta con incluso grupos de narcotráfico. Que no se nos olvide que hace apenas unas semanas nos dijeron desde Nueva York, en uno de los juicios más importantes de la historia de este país, que el Universal recibía millones de pesos para legitimar una guerra contra el narcotráfico. Esos son los medios que nos dijeron que eran neutrales y objetivos, y esta complicidad viene desde hace mucho tiempo. Esto que hace el Universal no es nuevo, ni lo que hace el Reforma, pero antes todo era tan homogéneo que estos periódicos pues no se veían contestatarios, ni mucho menos, porque obviamente se dedicaban a legitimar lo que dijeran estos gobiernos. Entonces hoy hay una claridad en el espectro ideológico que no es suficiente. Yo a todo el mundo le digo, y con eso cierro, que hoy estamos en una cuarta transformación, porque en las otras tres, nuevamente, sectores conservadores y oligarquías lograron apropiarse del aparato del Estado. Hoy estamos ante el reto de que la cuarta transformación haya nacido para continuar, profundizarse y ver y seguir hablando de los retos que se van a seguir teniendo de cualquier proceso político en 20 años, en 30 años, o entonces pues irnos a dormir y que estos personajes nefastos vuelvan a ganar. Entonces es un punto de quiebre el que estamos viviendo, no hay que minimizarlo. Se satanizó hasta el cansancio a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Fernando Lugo, a Lula da Silva, a algunos les dieron golpes de estado, a otros los encarcelaron, los persiguieron. Tenemos a N cantidad de exiliados de todos estos procesos de izquierda aquí en México, tanto del golpe de estado de Evo Morales, funcionarios todavía que eran del gobierno de Evo, porque el Poder Judicial todavía les sigue persiguiendo en esa autonomía que tienen, entonces están exiliados aquí. La
la traición de Lenín Moreno también dejó a muchos y muchas exiliadas ecuatorianas aquí, del régimen de Nayib Bukele también tenemos a compañeros y compañeras salvadoreñas aquí en México. Es decir, hoy México se ha vuelto no solamente un proceso que logra permear en la región, sino también cuna, ¿no?, de todas estas personas que es lo único que están tratando de hacer es impulsar ese otro mundo posible, y que yo creo que con todos los retos y adversidades, pues uno de los temas que tenemos sobre la mesa es esta batalla comunicacional que se está dando todos los días a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Sin Censura, a través de cualquier espacio que no minimice nuestra audiencia, que al compartir algo en Facebook, en YouTube, en Twitter, lo que sea, también es parte de esta batalla comunicacional, Vicente. Vamos a cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios, Ramiro. A ver, mira, obviamente pues tenemos que hacer una pausa y bien, complementando para que no quede, para que no se echen saco roto, pues obviamente estas opiniones que vierten mis compañeras son muy importantes. Yo les puedo recomendar, obviamente, Realismo Capitalista de Mark Fisher. Se puede conseguir el PDF en internet. A mí me parece que es un libro fundamental para entender esta época, y también yo recomendaría, pues obviamente, que repasáramos Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano, y Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, para entender, o sea, para situarnos en una temporalidad y en una posición histórica, ¿no? Desgraciadamente para la intelectualidad mexicana de estos tiempos, regresar a las raíces pues nunca fue una opción. Pues se habla mucho de liberalismo. Obviamente a mí cuando me dicen, yo recuerdo haber tenido una discusión con un famoso, no voy a decir su nombre, un famoso doctor en economía de Harvard, que me gritaba, yo soy un liberal clásico, y yo le digo, pues decir liberal clásico es como decir tengo retraso mental, o sea, no va por ahí, ¿no? Asignarse una corriente me parece una tontería, pero obviamente este cambio de paradigma, porque son los cambios de paradigma sociales, creo que lo menciona también Alejandro Rosado en las coordenadas históricas de la 4T, cuando hay un cambio de paradigma histórico, esto es cuando un pueblo da un salto cualitativo. Yo hablaba, por ejemplo, de la parábola de la televisión en blanco y negro de 13 pulgadas, o sea, si el PRIAN, ahorita la oferta política del PRIAN es venir a ofrecerte una televisión de 13 pulgadas en blanco y negro, y dices, por aquí quiero una televisión que ni siquiera tiene control remoto, ¿no?, en blanco y negro, pues es lo que ofrece el PAN, o sea, ofrece una vuelta al pasado que ya no va a regresar. Las sociedades van evolucionando, bien lo decía Lina, bien lo decía Renata, pues obviamente la gente está totalmente politizada. ¿Por qué? Porque se le dio acceso por primera vez en la historia a ser partícipes de un discurso público. Obviamente esto tiene que ver con varios factores. El factor obviamente de las redes sociales, que pues, sin redes sociales quién sabe dónde estaríamos. Hubiesen seguido mintiendo. El esfuerzo denodado a la derecha por acabar con las mañaneras, que no va a pasar, ¿no? Porque las mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas diario que pues, es inédito mundialmente, y pues obviamente pues, es el ejercicio comunicacional por excelencia del presidente, y eso no va a cambiar. Entonces, hay que entender esta parte de que obviamente tiene que haber nuevas formas de intelectualidad. Obviamente hay que reconocer que todavía estamos en pañales, y lo he dicho muchas veces, tenemos que sembrar para la próxima generación, porque también tenemos que aprender a renunciar al cortoplacismo. Hay mucha gente, ¿no?, en el caso de las posiciones políticas, en el caso del discurso, que solo ven a corto plazo. Nosotros tenemos que trabajar para la próxima generación, que es lo más importante. Decirle a nuestros hijos, miren, había un modelo de país que no le servía a nadie, ahora tenemos un modelo de país que le sirve a la mayoría. Obviamente siempre va a haber minorías cuyos intereses han sido tocados, que sufren lo inaudito porque han perdido el lugar, como yo les decía, en la centralidad del discurso, ¿no? Entonces hay que disfrutar de la vida. Vivimos tiempos maravillosos donde hay medios como Sin Censura que tienen mucha audiencia y que está la gente enterándose. Hay gente que lo ve en repetición, hay gente que ve otros programas de YouTube. Por cierto, ahí voy a estar con Pedrero en unas horas, donde se ve. Ahí me está regañando que se ve muy bajo, ahorita voy a gritar, sube el volumen, Only. Entonces te digo, hay que ver esta parte y hay que entender que llegamos a un punto de inflexión donde ya no hay vuelta atrás, ya la derecha no va a regresar al poder. ¿Y por qué? Porque pues no han cambiado su discurso, no han entendido que para acomodarse, o sea, sobreviven los que se adaptan a las nuevas circunstancias. En este caso, la derecha no se ha adaptado, y es por eso que tienen los números que tienen. Y con la caída de Mordor,
¿no? Con la caída de Mordor, que es el Estado de México, del grupo Atlacomulco, que por cierto por ahí va a estar pronto, pues ya estamos hablando de que ya de verdad entramos, como dicen por ahí, en la plena modernidad, mi querido Vicente. Oye, mi querido Ramiro, pues cerremos invitando a la gente a tus esfuerzos, a tus espacios. Pues ya saben, ahí tenemos un montón de libros a la venta en Amazon. Para mis compañeros migrantes en Estados Unidos está mi libro, la nueva edición de A Tres Pasos de la Línea. José Tlali, que lo quieren hacer película, pues está en México para extranjeros. Ese de Hojas sin Ruta, fíjate que tengo un ensayo que se llama Los medios palestinos en Estados Unidos, en Hojas sin Ruta. Y la gente me preguntaba, ¿cuáles medios palestinos en Estados Unidos? Y yo digo, exactamente, es la forma en que el discurso de ciertas cosas no es asimétrico. Esa es la reunión de ensayos de México para extranjeros. Y pues obviamente Pequeño Chairo Ilustrado y Cartas un Facho, que son libros para entender cómo funciona la derecha. Y pues ya saben, los que quieran paquetes de libros, pues me mandan un mensaje directo @Ramiro Atondo o por correo electrónico a ramiro.atondo@gmail.com o ahí por mensaje directo en Twitter me escriben y ahí tengo libros para ustedes. Un gusto compartir mesa con Alina y con Renata. Te mando un abrazo, Ramiro, gracias. Alina Duarte, también cerremos invitando a la gente a tus espacios. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me pueden seguir en Twitter en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com /Alina Duarte periodista y todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Vicente, Renata, mi querido Chairo Ilustrado y también a toda la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, Renatitita, pues cerremos invitando a la gente a tus trincheras. A mí también me encuentran en @rturrente en Twitter y en Instagram y en este bello espacio todos los jueves. Les mando un grandísimo abrazo a mi querido Ramiro, a mi querida Alina, que los admiro a ambos muchísimo, y por supuesto a ti, amigo Vicente, te mando un gran abrazo con todo mi cariño, y a nuestra audiencia que la queremos y la adoramos con todo nuestro corazón. Que tengan muy bonito fin de semana. Claro que sí, un abrazo a Alina, a Renata, a Ramiro, que hablan con nosotros sin censura. Que descansen, muy buenas tardes. Y bueno, déjenme saludar a la abogada Lourdes